Mira, Gaby, estamos en una muy mala situación porque se ha presentado por este gobierno un nuevo informe de la Comisión de la Verdad y lejos de ayudar a caminar en la ruta de la verdad, la paz, la reconciliación y la no repetición, estamos viendo cosas como la que recién reportaba Víctor Sandoval. Y eso genera entonces una nueva ola de crispación. Infelizmente la comisión no llevó un proceso de consenso con familiares y la comunidad estudiantil, de manera tal que los resultados de la comisión fueran sentidos como propios. Hoy hay, digamos, toda una ruta de investigaciones, tiene el dilema de sostenerse jurídicamente, está habiendo una serie de, sin duda, de problemas a la hora de la judicialización. Hay casos emblemáticos importantes referidos a la detención de mandos militares, eso es un signo que me parece es muy destacable, y que pareciera entonces que torna una parte importante de la atención hacia la participación de efectivos militares. Esta era una línea que de inicio el grupo de expertos independientes de la CIDH había marcado, Gaby. Me queda entonces la ruta de no solo cómo intentar generar una narrativa de qué fue lo que sucedió, sino también de construir un espacio que la justicia dé lugar a que pudiera hablarse entonces de una ruta distinta de resolver las controversias. A mí me parece muy delicado, yo no puedo acompañar bajo ninguna circunstancia estas expresiones de los estudiantes de Ayotzinapa, lanzar petardos hacia las policías y generar este tipo de daños, yo no los puedo ni acompañar ni justificar, no me parece la ruta. No creo que el tipo de manifestaciones que generen actos de violencia hacia la autoridad sean la forma. Entiendo, respeto, por supuesto, el derecho a manifestación y protesta, pero no se pueden acompañar este tipo de expresiones que ya francamente abordan en unos actos de violencia no aceptables, en mi humilde opinión. Claro, creo que es, por supuesto, necesario hacer saber, creo que los padres tienen, por ejemplo, el legítimo reclamo con respecto a la deportación de Tomás Herón, pero por más que le reclamen a la embajada en Israel, pues no hay un acuerdo de extradición, por eso Tomás Herón está allá, ¿no? El embajador no puede hacer nada, por eso está ahí, y sí pienso que Tomás Herón es la pieza clave de lo que se denunció inclusive por Naciones Unidas desde hace años de la Comisión de Actos de Tortura. Infelizmente estamos en un momento pues empantanados, Gaby. Eso resulta una condición muy triste. Ojalá que quienes forman la Comisión de la Verdad, no solo el gobierno, por eso es tan importante que la comisión avance con las organizaciones sociales que están ahí, con los padres en su conjunto. Esto es una muestra de manual cuando las comisiones de la verdad no avanzan con los consensos que se requieren. Punto importantísimo. Y parecería, ¿qué tal, Emilio Tuceo, Javier? Hola, Javier, buenos días. Y parecería que va junto con pegado, y cómo llega toda esta información respecto al caso Ayotzinapa y los señalados, específicamente también dentro de esta semana se le dio seguimiento a la aprehensión de 3 militares de, digamos, alto rango, relacionado justamente con la desaparición de los estudiantes aquella noche hace 8 años. Y cómo se discute de manera paralela en el Senado la permanencia de las Fuerzas Armadas en seguridad pública o en las calles del país. La primera es el asunto de la militarización de la seguridad pública, y la evidencia lo que nos enseña es que no es cierto que más seguridad, más soldados en la calle genera más seguridad. Del año 2006 al año 2021 se multiplicó por 3 la presencia de los soldados en la calle. Pasamos de poco más de 30,000 a poco más de 90,000. En ese mismo periodo, Javier, del 2006 al 21, se multiplicó por 4 el número de homicidios violentos en este país. Ese me parece el dato más revelador. Entonces, lo que es un hecho es que la militarización de la seguridad pública es un fracaso. Eso hay que decirlo en esos términos. La segunda discusión tiene que ver con lo que ha sucedido particularmente en esta administración de militarizar otros espacios de la función pública. Este gobierno ha trasladado más de 120 funciones civiles a las Fuerzas Armadas
La discusión tiene que ver justo en cómo las instituciones armadas están desplazando la capacidad civil. Y en esa discusión, la garantía que nos han dicho desde el gobierno de que no habrá violaciones a los derechos humanos, de que no habrá corrupción, topan con muro con ejemplos como los de Ayotzinapa. Entonces tiene que entender que se requieren construir acuerdos y construir una visión de Estado. Vamos a decir, ese es el marco general, Gaby. Sí. Supone entonces que tiene que conseguirse los votos. A mí me sorprende mucho, Gaby, que en lugar de que el secretario de Gobernación nos buscara para decir, oigan, ¿qué acuerdo podemos construir? ¿Qué es lo que ustedes están poniendo en el ámbito de la discusión? ¿Cómo podemos llegar a un acuerdo como llegamos en 2019? En lugar de hacer eso, ¿qué es lo que se espera? Y el secretario de Gobernación, Adán Augusto, se dedicó a presionar a gobernadores, en algunos casos incluso diciéndoles que les iban a retirar las Fuerzas Armadas al día siguiente si no es que votaban sus senadores a favor. Y bajo la pregunta, ¿qué quieres para votar a favor?, se dedicó a presionar a un conjunto de senadores, a saber con qué criterio, para decirles, mira, esencialmente una operación de compra y coacción. ¿Qué descompone aún más esto, Gaby? Que no solo se está disputando la ley o la voluntad del presidente, sino que Adán Augusto ve en esto la posibilidad de promoverse dentro de la carrera de las corcholatas, la posibilidad de ir y decirle al presidente, mira, yo sí quedo bien, yo sí lo saco, y eso genera entonces una mucho mayor tensión, porque el Senado de la República es ahora un epicentro de la competencia presidencial adelantada. Está Ricardo Monreal como una de las opciones, y están los demás que tienen sus respectivos seguidores, pero el secretario de Gobernación se mueve con Asiano. Eso, Gaby, Javier, pues dificulta mucho la construcción de acuerdos. Claro. Yo te diría, afortunadamente, no tuvieron los votos para la modificación de la Constitución. Por eso lo regresaron a comisiones. Pero a ver, se está hablando de este acuerdo, que sí se está construyendo uno. Ayer Ricardo Monreal decía que entre las distintas fuerzas políticas se está construyendo, que sí va a haber un consenso. ¿Sí tocaron al menos con este grupo plural en el que estás? ¿Van a ser parte de esto? Yo celebro que sea esa la nueva ruta, Javier. Ayer yo ya tuve una conversación con Ricardo Monreal, hablé con los coordinadores de los demás grupos parlamentarios y se abre entonces la posibilidad de intentar construir una nueva opción que permita un consenso. Yo celebro que esa sea la voluntad. Hombre, claro que hay necesidad de sentarnos a discutir, pues si los resultados son más que... Claro. ¿Para cuándo tiene que estar esta...? Tenemos 10 días. 10 días, ok. Para que el tema regrese al Pleno. Hay un margen de 10 días y en ese margen hay 2 escenarios corriendo, Javier. El primero es intentar construir un acuerdo que nos permita, eso sí, cambiar lo que ahí está diciéndose. Si eso sucede, se tiene que regresar a la Cámara de Diputados, como pasó en 2019. Y en paralelo, si el acuerdo no funciona o el presidente no autoriza a su bancada a cambiarle una coma, van a buscar nuevamente los votos para ver si los obtienen y en sus términos intentar pasar la propuesta que llegó del PRI en la Cámara de Diputados.